que ha sido mencionado en cadena de radio y televisión por parte de la presidenta Xiomara Castro con la ministra de Defensa, la candidata de Libre, y el ministro de Seguridad, que están investigando por haber sido mencionados allá en Nueva York en el juicio de Juan Orlando. Buenos días, ¿qué tal está, Guada? Mucho gusto. Buenos días, Armando, un gusto en saludarle. Gracias por la invitación esta mañana. Y en efecto, como usted lo menciona, fui mencionada en esa cadena de manera sorprendente para mí, y más en un enfoque, lo vi yo como de una persecución política, por lo que he comentado en los últimos días, por mis críticas al gobierno, al decir que el gobierno de Libre ha desatendido los problemas que hoy enfrenta la población hondureña, que el gobierno de Libre ha fracasado en su gestión. Hoy el pueblo se lamenta, por donde usted va en el país encuentra un lamento de las personas, sentimientos de confusión, de arrepentimiento, donde todo en el país está más caro, donde no hay trabajo, donde uno ve la inseguridad nuevamente, todo por lo que se luchó, por lo que se trabajó en el gobierno anterior. Libre lo ha destruido en pocos años de gestión. Entonces, al haber hecho estas críticas, pienso yo que me mencionan como una acción de persecución política. Lo que yo ya había denunciado antes, de hecho lo he denunciado ante los organismos de derechos humanos, Armando, he denunciado no solo la persecución política, sino que también campañas de apología al odio dirigidas desde el más alto nivel, al igual que amenazas a muerte que me han sido notificadas en diferentes oportunidades de situaciones de peligro para nuestra vida, para la vida de mi familia. Correcto. Bueno, ¿usted no se esperaba entonces aparecer en ese listado? Claro, no me esperaba, porque si usted recuerda, la Fiscalía envió a los representantes a que estuvieran presentes en el juicio en Nueva York, y los que estuvieron presentes, que estuvieron escuchando en el juicio, jamás mencionaron mi nombre, porque mi nombre aparece únicamente por decir que soy la esposa de Juan Orlando, lo cual es un hecho notorio para todo el mundo. Es algo que yo más bien digo orgullosamente, soy su esposa, y he estado aquí de frente para defenderlo ante toda esta injusticia que se ha provocado en contra de él y en contra de nuestra familia. Y la única mención, y lo dice el ministro de Seguridad cuando lee el listado, dice número 3, Ana García de Hernández, por haber sido mencionada en el memorándum de sentencia. Yo le pasé al compañero ahorita en producción esa nota que está literal como aparece en el proceso, en el expediente, en el documento que redactó la Fiscalía, que es una nota a pie de página donde se me menciona, porque se cita un artículo de prensa donde yo había anunciado mi lanzamiento a la candidatura presidencial y había declarado que me iba a, que prometía, dice el artículo, que iba a levantar una campaña para demostrar la inocencia de mi esposo. ¿Por esas razones me persiguen? Bueno, aquí estamos viendo que se trata entonces de una táctica más, de una situación más para ¿cómo se llama?, perseguir a la oposición política, porque extrañamente en eso está en inglés, pero también está la traducción en español, donde dice que en marzo, esa es la nota a pie de página, donde dice en marzo del 2024, después de que el acusado fue condenado, en este caso, su esposa Ana Hernández anunció su candidatura para la presidencia de Honduras como un miembro del Partido Nacional, y ahí citan cuál es la noticia en la que se basan, que es una noticia de AP News, y luego dice, en conexión con este anuncio, Ana Hernández prometió o juró comenzar una campaña activa y una lucha activa y proactiva para el mundo que sepa de la injusticia que se ha cometido en contra del acusado. Entonces, esa es la mención que hacen de mi persona, Armando, y por eso la traigo incluso en inglés, porque así es como sale, donde usted ve que no hay nada que tenga que ver con narcotráfico. Es mi acción de lanzarme a la presidencia y es mi acción de defender a mi esposo, lo cual he dicho lo voy a hacer en cualquier instancia. Esa es toda la mención, esa es toda la mención que hubo en el juicio, a la que se refiere el ministro de Seguridad cuando dice en la sentencia, en los documentos de sentencia. Este es el memorándum de sentencia que estableció la Fiscalía. Así que por esa mención es que ahora me van a incluir en una lista, porque originalmente, como le decía al principio, cuando la Fiscalía General envió a Nueva York a los fiscales a estar en el juicio, ¿se acuerda usted que dieron una conferencia de prensa donde leyeron a los que estaban mencionados y en ningún momento se leyó mi nombre? Hace unos 2 días, cuando se le preguntó en Ceiba al fiscal general de mi nombre, él dijo que no estaba en la lista original, pero que me iban a incluir. Entonces, ¿por qué me van a incluir ahora? Porque hay una instrucción directa de persecución. Todo Honduras vio esa noche cómo fue un acto más bien de persecución en contra de la oposición política, porque de manera selectiva no se mencionó a nadie del partido de gobierno, sino que trataron de echar toda la carga, todas las luces de atención sobre diferentes personajes de los partidos nacional y liberal. Y en este caso, y me incluyen a mí, imagínense, a mi cuñada Hilda, que tiene años de haber fallecido. Entonces, no entiendo, ¿la van a llamar a declarar a ella? ¿Qué es lo que piensan hacer?
Es simplemente el hecho de poner los reflectores, porque ha sido parte de una campaña, porque ha sido parte de una estrategia permanente de persecución, de odio en contra de nuestra familia. Pero yo hoy le digo al pueblo hondureño, Ana García de Hernández no tiene ninguna responsabilidad. Esto se trata de una persecución política, de una más de las campañas de apología al odio que han levantado en contra nuestra. Si yo le he dicho al mundo que mi esposo es inocente y hoy este video que ha salido lo que hace es demostrar aún más la inocencia, los argumentos que nosotros hemos venido expresando y que espero, Armando, podamos conversar a lo largo de este programa. Correcto. Bueno, aparte de esto de la mención suya y lo que usted hemos presentado acá, este documento lo trae la abogada Ana García de Hernández, donde únicamente en esa parte final se menciona su nombre, ya ustedes lo han visto, que es lo que se dice de ella. Y el Ministerio Público se ha agarrado de eso ahora para anunciar que la van a investigar. Aparte de eso, ¿qué piensa usted de esa comparecencia que tuvo la presidenta Xiomara Castro junto con la señora Rixi Moncada, candidata presidencial de Libre y ministra de Defensa, y con el ministro de Seguridad? O sea, porque alguna gente pensaba, consideraban que, bueno, aquí va a haber una actitud diferente de parte de la presidenta, porque ese mismo día habían salido todos este video, este narcovideo, donde su cuñado, Carlos Zelaya, Carlón, claramente dice ahí, ¿verdad? Están negociando ahí un soborno de $650,000 y claramente dice que la mitad de ese soborno de $650,000, dice la mitad va a ser, dice, para el comandante y la otra mitad la vamos a repartir entre nosotros. Mire, Armando, nosotros lo dijimos, y yo creo que muchas veces a lo largo de estos últimos 2 años lo hemos dicho, que contra mi esposo, Juan Orlando Hernández, en este injusto juicio, jamás se presentó ninguna prueba, ningún documento, ningún audio, ningún video. O sea, usted no va a ver en el juicio contra Juan Orlando un video como este que fue presentado, donde aparezca mi esposo, porque jamás los narcotraficantes tuvieron ninguna relación. Por eso es importante este video, porque usted podrá ver más adelante, muchos se han enfocado únicamente en la parte donde aparece el señor Carlos Zelaya, con el alcalde de Tocoa, recibiendo o planeando este dinero que iban a recibir. Pero hay que ver también lo que está antes y después de esa reunión. Entonces, cuando yo escucho la cadena y escucho que se hace la mención de un listado de personas, obviamente se ve que es una acción de persecución política y de desviar la atención del problema, de la situación que hoy está. Nosotros lo dijimos en un comunicado hace 2 días, donde le pedíamos al Congreso Nacional que instale, dentro de las facultades que tiene en el artículo 205, numeral 21, que instale una comisión integrada por los diferentes diputados para que analicen, para que investiguen. Ya lo han hecho antes, si usted recuerda, cuando estaba el proceso de extradición contra mi esposo, Redondo instaló una comisión que se encargó de ir a investigar a la Corte todos los procesos de extradición. Entonces es una facultad que el Congreso tiene y creo que este es el momento oportuno que demuestre que pueden actuar de manera imparcial y que pueden hacer una investigación transparente, que el pueblo hondureño tiene derecho a conocer toda la verdad que hay detrás de estos juicios. Por eso vuelvo a reiterarlo. Si el Ministerio Público está pidiéndole al gobierno de los Estados Unidos que le mande la certificación de este video autenticado, que clasifique toda la información, todos los videos, toda la documentación, que dijeron siempre era voluminosa. Ahí no había documentación contra Juan Orlando. Ahí lo que hay es la información de que las acciones del Cachiro, las acciones del Negro Lobo, de Fabio Lobo, de Alexander Ardón, de todos estos delincuentes que lo que buscaban siempre era vengarse de Juan Orlando. Ellos no estaban a favor de Juan Orlando, ellos querían matarlo, hicieron muchos intentos de asesinato. Entonces vemos esta cadena, vemos la respuesta y vemos cómo también se busca de alguna manera desinformar. Y hay un tema que tampoco ha sido muy comentado, que es el tema cuando la señora Rixi Moncada habla de los radares. ¿Cuál es la verdad del funcionamiento de los radares? Que fueron desmantelados en tiempos de Jodijo. Y creo que ayer lo cual es falso, lo cual es falso, porque los radares dejaron de funcionar en el país creo que desde el 2005, es decir, todo el gobierno de Mel Zelaya no hubieron radares, no hubo inteligencia. Yo tengo las transcripciones del juicio donde se menciona también este punto. Y aquí lo importante es que el pueblo hondureño tiene que saber, es que en el gobierno del Partido Nacional, cuando Juan Orlando era presidente del Congreso, allá por el 2012, se aprobó la tasa de seguridad y una de las acciones que se emprendió fue la compra de radares para que el país tuviera su propia inteligencia. Y esos radares se compraron a Israel y posteriormente allá como por el 2015 se instalaron 3 radares. Entonces, al contrario de lo que están queriendo implicar ahora, si bien es cierto, los radares que Honduras tenía antes de que Juan Orlando fuera presidente no funcionaban, sí se compartía información con el gobierno de Estados Unidos, que ellos tienen el sistema que funciona. Yo creo que yo vine a un programa aquí antes y se lo explicaba a usted, cómo hay radares en Cayo Hueso, hay radares en Colombia, hay radares también en El Salvador y hay radares en Puerto Rico. Y desde ahí se mandaba la información de qué vuelos estaban saliendo de Sudamérica con destino a Norteamérica y que hacían sus paradas en Honduras al principio y luego se movieron a raíz del escudo aéreo de la ley de espacios aéreos que se aprobó en el gobierno de Juan Orlando. De los 70, entonces
ellos no permiten eso. Aquí vino inclusive un llamado sala antidroga, ustedes se recuerdan, llamado William Brumfield, que vino acá a pedir que quitaran esa ley de espacios aéreos. Y el otro tema fue el de Palmerola, el tema de Palmerola, que tampoco los estadounidenses estaban de acuerdo que se construyera ese aeropuerto allí en Palmerola, pero bueno. Pero mira, Armando, usted menciona a William Brumfield, y en efecto, él vino y se reunió con Juan Orlando, y es que todo esto tiene un contexto anterior, pero esos son los videos que hay de Juan Orlando, reunido con altos funcionarios del gobierno de los Estados Unidos, reunido con un presidente Barack Obama, con un presidente Biden, con un presidente Trump, con William Brumfield, que era el zar antidrogas en aquel momento, que públicamente vino a decir la labor que Juan Orlando estaba haciendo en el combate a la criminalidad organizada. Por eso yo hoy le digo al pueblo hondureño, yo me siento muchas veces indignada. Realmente para mí como esposa, como madre, es como una sensación de impotencia cuando uno ve toda la injusticia, toda esta trama que armaron contra mi esposo Armando, cuando él fue el que promovió la lucha, el que le dio resultados a este país en el tema de combate a la criminalidad organizada. Solo piense en ese video, Armando, que ha circulado ahorita. Ahí usted ve por lo menos a 5 o 6 narcotraficantes que se reúnen, que ya eran conocidos en este país, porque en ese año 2013 ya había salido la notificación de OFAC, donde designaba a los cachiros, a los Valle como unas organizaciones criminales, ya se les habían incautado bienes, o sea, nadie podía decir de la clase política que no sabía quiénes eran ellos. Y en este caso en particular, mi esposo siempre manifestó cuál era su posición como presidente del Congreso, aprobó la ley de extradición. Armando, usted conoce muy bien esa historia, sabe lo que pasó en Colombia cuando se aprobó la extradición en Colombia, muertes a congresistas, donde hubieron atentados al Palacio de Justicia y una serie de acciones donde los narcotraficantes se unían, así como se unieron en ese video a planificar cómo infiltrar a la clase política, a planificar cómo hacer atentados contra la clase política. Y Juan Orlando, a pesar de que sabía la historia que había ocurrido en Colombia, él no tuvo temor, él impulsó la extradición porque era lo correcto de hacer en aquel momento que Honduras estaba viviendo uno de sus peores momentos en la historia. Entonces, ¿cómo no me voy a sentir yo indignada de saber que mi esposo, que puso en riesgo su vida, la vida de mi familia, hoy esté preso en Nueva York, y veo que estos narcotraficantes, unos están tomando cerveza en las playas y otros están a punto de salir porque aquí en su programa lo dijeron? O sea, eso es una injusticia, pueblo hondureño. Contra mi esposo no hubo un tan solo video, no hubo ninguna prueba, solo el testimonio de estos narcotraficantes, que ya lo vamos a ver en detenimiento, cómo estaban planeando desde ese momento matar a Juan Orlando. Yo tengo declaraciones de personas donde dicen que muchos de ellos se referían a él como un HDP, al que había que matar, un hombre que era arisco, que no se dejaba infiltrar, que no permitía que nadie se le acercara. Mi esposo fue condenado, acusado injustamente, y es tiempo que el pueblo hondureño sepa la verdad. Por amor a Dios, es necesario que abramos los ojos y veamos la injusticia que se ha cometido. Yo me siento indignada porque veo la injusticia que cometieron contra mi familia, contra Juan Orlando, que es un hombre que lo único que ha hecho es servir a Honduras y buscar que se recupere la paz y la seguridad. Y mire, hay 16 videos más, dice, ¿verdad? No, vamos a ver. No son 16, son más de 100 videos. ¿Más de 100? Más de 100 videos, lo que el Cachiro... más de 100 videos. Más de 100 videos, sí. ¿Todos grabados por el Cachiro? Todos grabados por el reloj del Cachiro. Ese fue la misma técnica que utilizó para... Comparemos entonces, veamos, ¿cuál fue el video que presentaron de Tony Hernández? De Tony, mi cuñado, presentan un video porque a Tony lo citan a una reunión en Denis, es un espacio público, donde Tony no sabe con quién se va a reunir, porque le han dicho que él como abogado hay un cliente que está interesado en sus servicios profesionales. Es una actitud de nerviosismo. Jamás se habla de narcotráfico, jamás se habla de dinero tampoco. No hay ninguna evidencia de eso. Es una reunión diferente, pero el Cachiro en ese momento ya estaba trabajando con la DEA y la instrucción que tenía era tratar de embarrar a muchos políticos. Ya más de esos videos antes, eso es lo que usted decía, que sí, la tasa de homicidio bajó con la ley de extradición. Usted ve ahí en el 2012, llegamos al punto más alto, de 86.47% la tasa de homicidios. Veníamos en una espiral de crecimiento después de que la dejó el presidente Maduro. En el gobierno de Mel Zelaya se dispara, sube casi 30 puntos. Cuando ya viene con esta tracción, pues los primeros años del gobierno de Pepe Lobo, obviamente el país estaba aislado de la comunidad internacional, no habían recursos. Pero en ese año 2012, mire, el punto de quiebre, dice arriba, aprobación de la extradición. Ahí comienza a aplicarse una serie de medidas que fueron tomadas desde el Congreso. La ley de privación de dominio, la ley ¿cómo se llama?, de lavado de activos, contra el lavado de activos.
¿Usted cree que si otra persona probablemente hubiera dicho, no, yo voy a negociar? Muchos de los narcotraficantes verdaderos han ido a negociar a Estados Unidos sus penas. Y Juan Orlando, arriesgándose a que le impusieran una pena injusta, pero él dijo, y me lo dijo un día a mí, Ana, yo me muero con las botas puestas, pero yo no puedo aceptar algo que no es cierto, y esta es una injusticia, este es un linchamiento que han hecho contra él. Hoy el tiempo nos da la razón, aquí están apareciendo estos videos, y probablemente van a aparecer más, Armando. Por eso, por tercera vez, hoy le digo al pueblo hondureño, es necesario que se exijan a las autoridades que pidan toda la información, que se desclasifique toda la documentación, toda la información, que el pueblo conozca quiénes son entonces los verdaderos narcotraficantes, los que sí se sentaban con los narcos, los que les recibían dinero a los narcotraficantes, los que planificaban con los narcotraficantes cómo iban a hacer para poderle cumplir a los narcos en todas las peticiones que les hacían. Usted tiene información de esos más de 100 videos, dice, grabados por el Cachiro. ¿Sabe dónde fueron? ¿A quiénes están involucrados en los videos? Yo lo que tengo es la información que sale en las transcripciones. Esas con gusto, Armando, yo se las puedo proporcionar. Las transcripciones del juicio de Juan Orlando son más de 1.800 páginas para que el pueblo hondureño pueda ver todo lo que hay ahí. Y cuando el abogado Raymond preguntó, y en otros juicios también, en el juicio de Fabio Lobo, por ejemplo, en el juicio de Fabio Lobo, el Cachiro declaró. Y el Cachiro, una de las cosas que dice es que había huido del país por todas las medidas que se estaban implementando. ¿Quién estaba implementando esas medidas? El gobierno del Partido Nacional, Juan Orlando, en aquel momento como presidente, que esa fue la razón por qué él huyó. Y luego lo contradictorio, lo indignante, que acusan a mi esposo que protegió a los narcotraficantes. ¿De qué los protegió? Si se fueron a entregar. ¿De qué los protegió si los extraditaron? Eso es lo que me causa indignación a mí, la injusticia con la cual han tratado a un hombre que fue un aliado del gobierno de los Estados Unidos, un hombre que lo que hizo fue luchar por exterminar, erradicar la criminalidad y el tráfico de drogas, por devolverle a Honduras la paz y la seguridad. Y ahí se lo demostré en esa gráfica. Yo no estoy mintiendo, yo estoy hablando aquí con la verdad, con los hechos reales, pero vino toda una campaña de odio que se encargaron de... Usted no ha visto que coincidentemente siempre que vienen estas crisis algo está pasando en Venezuela. La relación que hay, donde cuando hay una crisis institucional en Honduras es porque en Venezuela pasa algo y desde allá buscan cómo hacer una distracción de lo que está pasando allá. Así fue en el 2018 cuando teníamos la crisis electoral y luego la crisis de que salieron varios gremios a la calle. ¿Por qué? ¿Quién se encargaba? En aquel momento la oposición política. Correcto. Entonces no tiene información de estos 100 videos, de qué es lo que hay en esos 100 videos. Yo no los puedo ver porque esa es información clasificada. Por eso, bueno, no dejo de preguntarme cómo salió este video a la luz, porque de acuerdo a lo que conocimos en el juicio de Juan Orlando, esta información fue clasificada por el juez, o sea, hecha secreta pues por el juez Castel, y nadie más que el Departamento de Justicia, la DEA, tenía acceso a esta información. Ya vamos a ver parte de este último video, porque se han destacado algunas cosas de este video, sí, publicado por Instant Crime, pero sobre todo con esto de que habla Carlos Zelaya, que dice la mitad es para el comandante. Esa parte porque ha generado mucha morbo, inclusive diríamos, en la sociedad y todo lo demás. Pero hay otras partes ahí que no han sido destacadas. Vamos a ver. Pero antes le pregunto, o sea, cualquiera se preguntaría cuál es su objetivo si ya está condenado Juan Orlando. Bueno, porque para nosotros es una condena injusta y lo hemos dicho siempre, Armando, para nosotros esto se trata de un linchamiento, es una situación muy injusta. Estamos en el proceso de la apelación, hemos hablado con el abogado, incluso todos estos pueden ser nuevos elementos a considerar en el proceso de apelación. La verdad va a salir a la luz. Mire, yo soy una mujer, sobre todo soy una mujer de fe. ¿Tiene fe mientras esté este juez Kevin Castell, que este hombre es? No, porque él ya no podría ver el caso. Porque esto pasa en apelación y al obtener en el nombre de Jesús una respuesta favorable, ya no sería el conocimiento de este juez. Pero lo que sí le quiero decir al pueblo hondureño, nosotros vamos a seguir, como le he dicho siempre, demostrando, hablando de la inocencia de mi esposo. Videos como este, lo único que hacen confirmar es lo que les hemos venido diciendo, lo que Juan Orlando ha dicho en las cartas que ha mandado, incluso al mismo juez Castel, donde le decía que él es inocente y que estaba siendo condenado injustamente. Y aquí hay párrafos importantes de esa carta, donde funcionarios del gobierno de Estados Unidos reconocían de manera pública y privada, en cables, en reportes, documentos oficiales, decían las medidas extraordinarias que está tomando el gobierno de Honduras bajo el liderazgo de Juan Orlando, cómo se había hecho casi un milagro, cómo Honduras había dejado de ser el principal puente del narcotráfico. Nuevamente, consistencia entre lo que Juan Orlando decía en privado y en público y las acciones que resultaron en una disminución de la tasa de homicidios. ¿Quién estaba entonces del lado de los narcotraficantes? No era Juan Orlando, no era el gobierno del Partido Nacional. Por favor, pueblo hondureño, abramos los ojos. Y ahí es donde yo quiero señalar en el video que salió, me di a la tarea de escucharlo detenidamente
y ver que hay unas partes que la persona que la transcribió dejó por fuera porque dice que no las entiende, pues yo sí las pude entender, porque eso le da más contexto a lo que nosotros siempre hemos venido diciendo. Los narcotraficantes buscaban, número uno, llevar a que Libre ganara las elecciones, porque querían que se quitara la extradición. Acuérdense que en el Congreso, los que en aquel momento estaban, que eran afines, Libre todavía no me acuerdo si ya se había formado o no cuando se aprobó la extradición, pero no era una fuerza política todavía en el Congreso porque no había participado en las elecciones del 2009, y esos eran los diputados que les tocó definir la extradición, pero habían gente afín al Partido Liberal que se habían ya declarado afines a Libre, y hubieron personajes que estuvieron en contra de la aprobación de la extradición, en contra de la aprobación de muchas de estas medidas. Y ahí en el video podemos irle dando un poco más de contexto. Correcto. Si usted me permite podérselo explicar. Bueno, mire, una de las cosas que debería, bueno, es difícil para la gente radical del Partido Libre que pueda analizar estos puntos, pero mire, los hechos hablan por sí mismos. ¿Por qué la presidenta Xiomara Castro corrió a eliminar las extradiciones? Que es lo que ha causado mucha indignación. ¿Qué es lo que sucede? Hay un señor que fue extraditado a Estados Unidos que se llama Midencio Kelly Martínez, exdiputado del Partido Liberal. Y él se declaró culpable el pasado 9 de agosto. A las menos de 3 semanas, la presidenta Xiomara Castro eliminó las extradiciones. ¿Por qué? Porque dicen que este señor Midencio Kelly tiene muchísima información y él trabajó siempre con los liberales. Uno de ellos fue Freddy Nájera, que está ya extraditado en Estados Unidos, está en una cárcel. Y obviamente con la familia Zelaya, muy de cerca, pero muy de cerca. Entonces, lo que conocemos es que tienen temor que todo lo que vaya a decir ese señor, aunque a mí, le digo, yo tengo información que inclusive que han llegado un par de solicitudes de extradición desde el 3 de julio y que el señor canciller, porque ahí llegan las extradiciones, tienen engavetadas esas extradiciones. Su deber es enviarlas al Poder Judicial, para que el Poder Judicial emita las correspondientes órdenes de captura para por eso ustedes escucharon a la presidenta de la Corte la vez pasada que dijo que ella no tiene conocimiento de ninguna, que no hay ninguna solicitud de extradición porque no le llegan a ella, le llegan a la Cancillería. Y la Cancillería si quiere las esconde y si quiere las revela, ¿verdad? Bueno, entonces todas estas cosas debería de verlas la gente de Libre que se sigue dejando llevar por ese discurso, que para todo le echan la culpa al imperialismo, que a las élites corruptas, que a la oligarquía, que no sé qué. Mire, yo de nuevo le digo, ¿qué hubiera pasado si en ese video quien apareciera fuera Tony Hernández, negociando la mitad para Juan Orlando? Y nunca van a encontrar un video así porque no existe. Juan Orlando jamás tuvo ningún acercamiento con estos grupos criminales. Juan Orlando jamás se reunió y eso es lo que está revelado, incluso en este mismo video y en otras transcripciones que yo le adjunté ahí de otros juicios que también se las pongo a la disposición para que ustedes las analicen, el pueblo hondureño conozca la verdad, cuál es la verdad de todo esto. Complementa con lo que estaban diciendo ahí, porque en estas transcripciones el Negro Lobo vuelve a reconocer que había un plan para matar a Juan Orlando, donde dicen que Juan Orlando era arisco, que no se dejaba ver, que no podían tener contacto con él, donde le reconoce también un señor Nico, que lo mencionan ahí, Nicolás, donde dice que ellos jamás le entregaron ningún soborno a Juan Orlando. Bueno, la verdad real de todo esto y no las mentiras que se han dicho una y otra vez. Bueno. Todo eso, Armando, ahí queda para que usted, como un periodista acucioso, pueda revisarlo. Hay más información, transcripciones de este y de otros juicios que es importante que el pueblo hondureño conozca para conocer la verdad y saber que lo que menos hay es pruebas en contra de Juan Orlando, quien injustamente hoy está en una prisión en Nueva York cuando es el que de frente luchó contra la criminalidad organizada, porque todo esto fue un pacto de venganza, esto fue una conspiración, como lo he dicho muchas veces, una venganza y un acuerdo entre narcos y políticos para sacar a Juan Orlando del país. La apelación que ya está en proceso con el abogado Estabile para que se pudiera permanecer ahí y poder trabajar más en el proceso. No hay planes que lo muevan para otra cárcel, que decían que lo iban a mandar allá donde estaba el Chapo, no sé dónde. No han dicho eso. Correcto. Nosotros confiamos primero que nada en Dios, también en las evidencias que como estas que hoy salen son información que pueden trascender, el hecho de que viene a afianzar quién era el que estaba a la par de los narcotraficantes y quién era, en el caso de Juan Orlando, el que siempre estuvo decidido y determinado a luchar contra la criminalidad organizada y dar resultados. ¿Y qué le ha dicho Juan Orlando a ese narcovideo de Carlón? Bueno, él me comentó que sí, él lo había visto ya antes. Yo quiero decirle al pueblo hondureño, Juan Orlando no puede divulgar información y por supuesto no me puede decir a mí mayores detalles, pero en el juicio salió mencionado que los cachiros le habían dado recursos a varios personajes de la vida política del país, no solo a Carlos Zelaya, sino que mencionaban a otros personajes más. Y cuando salió ahorita este video, él me dijo que sí, que él lo había visto, que era parte de la evidencia que habían presentado y de que habían muchos videos más. Correcto. Y lo mismo en su momento me dijo el abogado Raymond Colón, que siempre le dijo a la prensa contra Juan Orlando no hay un tan solo video. De todos esos videos que puedan existir,
Contra Juan Orlando no hay ninguno. Donde se evidencia a Juan Orlando en una relación cercana o recibiendo un soborno o en una conversación con los narcotraficantes, jamás hubo ninguna. Por eso lo vuelvo a decir, contra él no hubo ninguna evidencia. ¿Hay videos de Juan Orlando? Sí. ¿Dónde? Reuniéndose con Biden, con Trump, con Obama, con Brownfield, que fue el zar antidrogas, recibiendo esos elogios en privado y en público de la labor que estaba haciendo y que fue reconocida muchas veces por estos altos funcionarios que sabían de todo el esfuerzo que Juan Orlando estaba haciendo por combatir la criminalidad organizada, porque se estableciera, por ejemplo, los escudos aéreos, los escudos marítimos, todo lo que se hizo desde el gobierno de Juan Orlando para derrotar a la institución, a esa criminalidad organizada que tanto daño le había hecho. Y yo solo quiero leerles aquí unas palabras, por ejemplo, donde decía... dice, recuerdo las palabras que funcionarios agentes de Estados Unidos y las miro repetidas en documentos desclasificados. Juan Orlando es un hombre de palabra. Él maneja la aprobación de la reforma constitucional para permitir la extradición cuando él fue presidente del Congreso y fue quien logró en sus primeros meses de gobierno la extradición de Carlos Lobo. Como nunca antes, a partir del año 2014, se han incrementado las coordinaciones de lucha contra el tráfico de drogas y el crimen organizado entre el gobierno de Honduras y Estados Unidos. Todo esto lo decían. El senador Carper decía, y desde entonces creo que ha habido 8 capos de la droga que han sido extraditados y creo que tenemos un par de tipos malos que se entregaron porque sintieron la presión. Entonces, había toda Estados Unidos reconocía el trabajo. Y yo quiero decirle algo, Armando. Cuando vemos ese video fue grabado en el 2013, en noviembre. Un año antes, en el 2012, yo recuerdo que con Juan Orlando estábamos de viaje en Estados Unidos y él le pidió en aquel entonces al embajador de Honduras en Estados Unidos, el doctor Jorge Ramón Hernández Alcerro, que le coordinara una reunión. Juan Orlando era presidente del Congreso y ya era candidato, que le coordinara una reunión con altos funcionarios del Departamento de Justicia, del Departamento de Estado, porque quería decirles que el Congreso estaba tomando la decisión e iba a tomar la decisión de aprobar la extradición. Y ahí salió a los pocos días, creo que más o menos el 18 de enero del 2012, sale una delegación desde aquí de Honduras, encabezada por el presidente Lobo, por Lisa Kubisky, Juan Orlando y altos funcionarios, el canciller Arturo Corrales y otros más, que se fueron a reunir a Miami, a una reunión con funcionarios del Departamento de Estado, del Departamento de Justicia, donde Juan Orlando les dijo que iba a aprobar la extradición, como presidente del Congreso iba a abanderar esa lucha. Y ahí se aprobó, en menos de, creo que de 3 semanas se aprobó, porque se cerraba la legislatura y se abría la nueva legislatura. O sea, hubo voluntad política de parte de Juan Orlando de aprobar, y se lo fue a decir a Estados Unidos. Entonces, nuevamente, ¿un narcotraficante iba a aprobar la extradición? Claro que no. ¿Un narcotraficante le iba a pedir el apoyo al gobierno de los Estados Unidos si ellos tienen la capacidad de revisar, de ver todas nuestras actuaciones? ¿Y la Entonces, son pruebas más, evidencias más. La apelación se está trabajando, ya fue anunciada y hay un tiempo donde el abogado la va a presentar. Todavía no ha sido presentada porque se está trabajando para documentarla muy bien y que pueda demostrar la injusticia que hubo contra Juan Orlando. Indefensión en muchas oportunidades, no se le permitió que se presentaran los testigos que se llevaban y los peritos que se llevaban, así como también la entrega tardía de la información y el sesgo que tuvo el juez Castel en todo el juicio en contra de Juan Orlando. Y finalmente, ¿tiene la esperanza de que va a regresar antes, porque está sentenciado a 45 años? Claro que va a regresar, y va a regresar antes y mucho más pronto de lo que muchos creen, porque yo sé que mi esposo es inocente, lo vamos a demostrar y la justicia va a operar. Y todas estas cosas lo que hacen es demostrar una vez más la verdad de quién estaba del lado de los narcos y quién estaba combatiendo. Y mi esposo, lo puedo afirmar una vez más, es inocente. Y yo quiero decirle algo hoy al pueblo hondureño. En mi gobierno, porque me lo han preguntado, pero lo quiero volver a decir alto y claro, en mi gobierno vamos a trabajar. Primero, si no se logra antes, la aprobación de una ley de extradición, donde se garanticen los derechos tanto del Estado como de las personas, para que no sean objeto, como fue Juan Orlando, de una persecución política, de una venganza. Y vamos a restablecer nuevamente, a volver a negociar un convenio de extradición con el gobierno de Estados Unidos que sea realmente actualizado, porque el que estaba no tenía las condiciones y los requisitos que también lo alegamos en el juicio contra Juan Orlando. Pero en mi gobierno lo vamos a volver a hacer, porque siempre lo ha dicho Juan Orlando y lo creo yo, esta fue una arma, una herramienta que ayudó mucho en el combate contra la criminalidad organizada en el país y derrotar a los principales carteles de la droga. Pero tenemos que preguntarnos los hondureños también, estos delincuentes que hoy fueron extraditados, ¿cuántos están fuera ya? ¿Cuántos negociaron y se han quedado viviendo allá en Estados Unidos? También la justicia debe fortalecerse aquí en el país para que pueda juzgar a estos criminales. Correcto. Y finalmente solo consulto, ¿cree que la presidenta Xiomara Castro abolió las extradiciones por temor o para proteger a sus familiares? Bueno, no sé qué estaba pensando ella en ese momento. Lo que sí puedo decirle es que Juan Orlando en una situación similar jamás pensó en hacerlo y bueno, es bastante sospechoso que 2 o 3 días después su cuñado reconoce que hay un video y a los pocos días aparece un video. Entonces pareciera que sí.
Perfecto, muchísimas gracias. Gracias a usted por la invitación. Y sigue con la campaña, ¿verdad? Seguimos con la campaña y seguimos avanzando. Estamos ya organizados en la mayoría de los departamentos en el país y cada día recibimos más cariño, más solidaridad, y estas cosas afianzan aún más nuestro mensaje, que tenemos que levantarnos a luchar contra las injusticias, no solo lo que he dicho hoy, sino lo que hoy atraviesa el pueblo hondureño, que enfrenta problemas en el área de salud, en el alto costo de la vida, la inseguridad. Contra todo eso debemos de seguir luchando y lo vamos a seguir haciendo. Yo le he prometido al pueblo hondureño y en especial al Partido Nacional que como he defendido a mi familia, voy a defenderlos a ustedes de todas estas arbitrariedades. Si por eso hoy quieren levantarme una causa, Armando, porque yo he dicho que el Libre ha fracasado en su gestión de gobierno, entonces eso tiene nombre y apellido y se llama persecución política.